Pues muy buenas tardes, mañanas, lo que sea vuestro tiempo cuando estéis accediendo a esta charla. Ujú. Convocadas, convocados, convocades todos por el mar, por los océanos, por las profundidades, por las cimas, por la recuperación de la medicina, de la palabra antigua, por la restauración de las historias medicina, por incorporar, por hacer cuerpo a todas estas vibraciones y entrar en todas las dimensiones invisibles con las que tenemos relación desde el principio mismo, de poner un pie antes de ser humano siquiera sobre la tierra. Y para ello, pues tengo aquí una invitada maravillosa, que es Doris Castellanos, que se dedica precisamente a recomponer los huesecitos que faltan en las historias antiguas y es una gran investigadora de los cuentos de hadas, antropóloga, pero sobre todo chamana, como queramos llamar a las personas con habilidades sensibles para dialogar tanto con lo que se ve como con lo que no se ve. Y ahí nosotras nos juntamos en este abrir un espacio sagrado para escuchar lo que este mundo profundo al que vamos muchas veces a través de los sueños, de las historias, de los fuegos, de las danzas, del movimiento, pues tenemos una cita hoy con ellos, ellas, y bueno, Doris, pues un amor y un placer. Yo he conocido a Doris Castellano en sus bellos talleres que tratan de eso, de recuperar la oralidad sagrada, la palabra, la evocación de la energía y del misterio. Y bueno, y es un placer tenerte aquí en esta tarde de acá, y a lo mejor es otro tiempo en otros espacios y en otros países. Pues si quieres presentarte tú, Doris, pues aquí te escuchamos. Bueno, vale, Quetzal, mil gracias por la invitación y por convocar este espacio y, y por convocar también el agua profunda, ¿no? Porque es importante volver nuestra cara hacia el horizonte y hacia el mar y la profundidad que reside allí y que muchas historias la hacen como el esfuerzo de traer, ¿no?, a la tierra para que dialoguemos. Y el tema que nos convoca hoy es justamente eso, como ese diálogo entre lo profundo y la superficie, ¿no? Y para ello vamos a visitar una historia, la historia de las Elquis, pero bueno, sobre todo agradecerte, Quetzal. Y yo, bueno, ¿qué más me puedo decir? Que amo mucho lo que hago y que Am, sí, tengo una pasión muy grande por lo vertical, digamos, por ir como a lo profundo de las historias, por ir como capa por capa. Eh, en ese sentido, tengo mucho de lo que estudié, digamos, cuando era más jovencita, más chiquita, sin saber muy bien por qué. Hoy en día lo comprendo. Antes era pura intuición. Era, cuando decidí estudiar antropología era pura intuición. O sea, mi pregunta era por el ser humano, ¿no? Y luego, bueno, ya uno se encuentra con la historia, con la colonización, con, bueno, con tantas cosas del mundo humano, pero en ese momento yo no lo integraba tanto como lo integro ahora. Y quienes me han ayudado a integrar como este interés por el mundo vertical, y cuando digo vertical es también lo de arriba con lo profundo, han sido y son y serán las historias y los mitos, porque es lo que nos ayuda a hacer sentido, lo que nos conecta. Y para mí la palabra conexión, o quizás reconexión, es súper importante. Es como eh, tener una cierta como certeza de lo desconectados que estamos, desconectadas que estamos de muchas cosas, y por eso agradezco tanto este espacio para entrar un poquito como en ello, ¿no? En la pregunta, pero desconectados, sí, pero ¿de qué? ¿O cómo? ¿Qué nos conecta? O, ¿no? A veces puede ser muy vago, pero entonces tratar de hacerlo un poquito más eh, entendible, no sé, como asimilable, integrable. Bueno, hay palabras que lo pueden describir mejor, ahora no me vienen.
Pero bueno, eso es lo que amo hacer y lo que quiero compartir hoy un poquito contigo, Quetzal, y con quienes nos escuchen más tarde en esta conversación. Sí, una de las cosas que nos convocan aquí es la necesidad de la artesanía, del corazón, de la artesanía, del arte sano. Y el arte sano, pues es un arte que tiene encarnadura, ¿no? Y cuando convocamos a las aguas, convocamos a nuestras aguas internas también, que nos componen mayoritariamente en un medio más bien salino, ¿sí? Entonces somos hijos del mar, hijas del mar, hijes del mar, todo. Y venimos de ahí, somos nacidos de las aguas, toda la vida de la superficie es nacida de las aguas, y en colaboración con unos organismos con otros en esa unión que estamos llamados también a recordar, porque hablamos mucho de lo comunitario, de lo colectivo, pero en el día a día tú ves la desconexión realmente del efecto que tu pequeño hacer tiene sobre un conjunto, ¿no? Entonces, un poco venimos a traer estas imágenes de los fuegos también atávicos y de ese mar en ese encuentro con lo liminal, ¿no? Por ejemplo, en estos días yo estaba mucho con las aguas calentitas, estar mucho rato, me encanta nadar, entonces cuando es invierno, pues busco aguas termales. Cuando es verano, aquí el mar está helado, pero me encanta estar en él. Y el mar te va dando las entradas, las salidas, qué tanto es peligrosa la marea para tu cuerpo o no. El mar es generoso a la hora de explicarte con el arrastre, con el contacto con él, por dónde entrar, por dónde no. Si hoy mejor no, o sea, no entres porque tu integridad física está un poco en cuestión, en peligro, puedes tener un arrastre, ¿no? Siempre un poco es la comprensión de que la vida cuida de la vida y a veces el ser humano no devuelve ese cuidado a la vida. Y un poco también nos trae esta reciprocidad, este Aini, de saber que los grandes poderes que te pueden matar en un momento, cuidan de ti de muchas maneras y vienen muchas advertencias de esa profundidad si tú puedes escuchar. Entonces, yo físicamente traigo aquí lo poderoso que es el cambio de densidad acuática. Entonces, si tienes bañera, métete en la bañera. Si no tienes ninguna posibilidad de flotar en el agua, vamos a decir, si tienes un espacio termal, lo puedes hacer ahí. Un tiempo, unos cuantos minutos, media hora mínimo de estar en un medio acuático y luego sal lentamente, dale un tiempo a tu cuerpo a incorporarse, a ponerse vertical y tratar de salir. Y a ese espacio de transición entre un cuerpo que es tierra después de todo, pero somos una bolsita de agua, ¿qué le pasa cuando llega a la orilla y se tiene que poner vertical? Que esta es la gran conquista del ser humano, la verticalidad que tú nombras, ¿no? Por muchos motivos también. Y hay un gran peso que viene, o sea, vivir conscientemente esa transición de flotar en las aguas a realmente llegar a la orilla, ¿no? Como muchos mamíferos, pues tipo focas, como son las selkies, ellos también lo hacen, ellos llegan a la orilla con sus cuerpos redondos, de qué forma toma contacto el cuerpo con esa orilla y con esa densidad de tierra, esa gravedad, que es un elemento distinto, ¿no? Porque aire hay en los océanos también, ¿no? O sea, el aire está allí y el sol llega hasta ciertas profundidades, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay mucho para explorar. Sí, 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 sí. Y bueno, y las historias nos ayudan a explorar estas grandes preguntas también. Y esto me parece muy bello, esto que dices y esta invitación a volver a un cuerpo de agua, ¿no? A poder flotar, a poder sentirnos como en la panza de nuestra madre, que es de nuestra madre y de la madre tierra al final, ¿no? Y bueno, mientras tú decías, si no tenemos el mar cerca, si no tenemos un río cerca,
¿no? Todas esas opciones. Una de las que he encontrado también es esta, o sea, lo pinto, o sea, si no lo tengo cerca, tengo acceso a una bañera, pero no es lo mismo. Quizá también al río sigue siendo no lo mismo, el mar es otra cosa. Y es distinto, por ejemplo, el deseo de pintar un mar al deseo de pintar un río. Y en los cuentos también es muy distinto cuando tienes que cruzar un río, cuando te caes en un río o cuando vas a pescar a un río, que cuando vas al mar. O sea, el mar es siempre lo más profundo, o sea, digamos, el encuentro más antiguo, diría yo, o sea, como más ah, ancestral, quizá, también. Entonces, pues, Quetzal, ¿qué te parece si mencionamos un poquito la historia de las selkies para poder entrar como en materia? No la voy a contar porque es larga, pero bueno, luego encontraremos la manera, quizá, bueno, te había prometido de grabarla, Quetzal, quizá tenga tiempo de hacerlo más adelante para poderla incluir después en un enlace, si no existen muchas versiones de la historia de las selkies. Sabemos que está en el libro de Clarissa Pinkola Estés, hay una allí. Yo les recomiendo muchísimo también la película de La canción del mar, es una película animada que trabajamos mucho en algún taller también. Es bellísima y básicamente en todas está, digamos, cada historia tiene como un punto central muy importante, ¿no? Y es como en la historia de las Celtis es lo que tú mencionabas, el salir de un cuerpo de agua y erguirse, ¿no? Las Celtis son focas que salen del agua las noches de luna llena para poder experimentar la danza, ¿no? Y una danza que se hace alrededor del fuego. Y es una danza también que las acerca a la tierra y al mundo humano, pero también al mundo humano con su lado eh, que tenemos que trabajar, diría yo. O sea, el lado de la ensoñación, o sea, como la admiración de la belleza del mar, pero también nuestra distracción. ¿No? Cuando ya vemos la belleza y ya la tenemos, entonces nos distraemos. Y eso es terrible porque en esa distracción vivimos hoy. O sea, a veces ya ni tenemos tiempo de admirar la belleza, luego esa belleza se arrasa. O sea, nos distraemos en muchas cosas y la belleza y ese cuido a ese elemento hermoso se pierde completamente. Y eso es lo que cuenta la historia de las Elquis. Cuentan muchas otras historias. La distracción del ser humano frente a ese objeto, como ese objeto no, pero frente a esa belleza que tiene al frente y luego cuando ya la posee, entonces ya dejó de cuidarla. Y ese es el gran tema. Entonces, las elquis cuando salen del agua y se reúnen alrededor, hacen un fuego que también es importante y luego tú, desde tu sabiduría Quetzal, que nos acerques un poco como a lo que significa también que estos seres de agua dancen alrededor del fuego, ¿no? Es muy importante también, o sea, es muy profundo, digamos, en simbología. Y luego, justamente al ser visibles al ser humano, hay un ser humano que toma la piel de una selkie. Y cuando un ser humano toma la piel de una selkie, la piel de foca de una selkie, eso significa que la selkie ya no puede volver al agua, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ya con eso, ya con ese pequeño trozo de historia ya tendríamos muchísimo material para explorar, ¿no? Para ver qué es, por ejemplo, cuál es esa piel que toma el ser humano, ¿no? Una piel de agua, toma la piel del agua y ya, y es poseerla y que el agua, o sea, que esa mujer que es agua no pueda volver a la tierra, perdón, al agua. Pero esa es una primera invitación. Y otra también, y muy importante, es, yo creo que la abordaremos un poquito más adelante en nuestra charla, Quetzal, es, es salirnos un poco de los personajes humanos, ¿sí? Como el antropocentrismo que nos ahoga en muchas historias y poder ver como detrás de esos personajes qué energía está manifiesta. Entonces,
yo lo dejaría un poquito ahí para que podamos hablar de la danza, que es algo que tú nos, o sea, que nos enriqueces una cantidad con estos elementos del principio de la historia, o sea, esa danza de estos cuerpos de agua y que, bueno, tú danzas todo el tiempo, tú estás presente en ese espacio. Entonces, bueno, yo aquí, de este lado, quisiera escucharte. También estabas hablando y el primer enlace que ya estamos nombrando es el anhelo, ¿no? El anhelo de un recuerdo, una memoria de antes de, Mm, ¿no? Esto ya es el anhelo del origen, del alma, de ese misterio que venimos, que el océano también representa y tenemos nosotras en nuestra matriz. Ahí es donde realmente ese agua toma una forma y se condensa y de esa forma llega también, llegamos rompiendo aguas, ¿no? tal cual, sí. Llegamos a la tierra ahí para tener piel de alguna manera, ¿no? Y el mar lo que nos enseña mucho es lo miramos y hay miles de ondas, vibraciones, movimientos distintos, saltos de olas, esa alegría de la ola que salta, choca con otra, no se hace daño, no se daña, ¿no? Y encuentra alegría incluso todas esas olas ahí donde rompe el mar, porque estamos situados un poco en estas orillas, en los acantilados, y cómo el agua va esculpiendo con los años grutas, y como en ese cuento hay alguien que atestigua desde el principio del tiempo, que es la anciana más antigua del mundo, que vive allí, en ese entorno, antes de que todo pase, y está allá, ¿no? Entonces, sin esa figura, vamos a decir, quizá el anhelo no encuentre cómo manifestarse de algún modo. Entonces, a mí me viene mucho, nosotras somos artistas, entonces este es el principio de toda creación, hay algo que está vibrando, saltando con mucha alegría. Yo siento que la creación es un puro estallido de energía sexual, ya más allá de lo humano, gozosa, ¿no? Es el gozo que llega a tierra. Y la curiosidad de todos los mundos, en cuanto la piel es fina, ¿no? ¿Cómo sería ser esa piedra? ¿Cómo sería ser esa orilla? ¿No? Aparece la pregunta en lo no humano también, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Tomar una densidad distinta? El agua lo conoce porque el agua cambia de estado. Ella es completa en sí misma, sabe lo que es ser sólida, sabe lo que es ser gaseosa, sabe el agua de mar también, sabe que todo parte de ella y todo llega a ella, ¿no? sabe quién es. Y aún así decide jugar, ¿no? En respuesta a ese anhelo, ese llamado, ¿no? Que hay desde la orilla a experimentarse de distintas maneras. Esos estados los podemos reproducir con nuestro movimiento, ¿no? Y ¿cómo se generaron los primeros fuegos del mundo? Pues curiosamente fueron cerca de las orillas también en el origen, ¿no? Los pueblos indígenas pesqueros, pues, los de interior, pues, irían después, pero yo siento que hay mucho de origen allá de los primeros fuegos, ¿no? Y es como desde tierra el anhelo del espíritu al agua, y desde el agua el anhelo del espíritu que se hace carne y tierra y cambia la forma, ¿no? Esto de cambiar la forma es muy chamánico. Nosotros cambiamos forma, los artistas cambiamos forma, traemos todo ese mundo allí a través de pasar toda esa energía por el corazón, toda esa verticalidad tiene que tener un espíritu y una fecundación solar, vamos a decir, ¿no? Entonces ya cuando nos acercamos de la profundidad sin sol a la superficie, ya entramos en esa energía solar que nos puede quemar, ¿no? Y que se representa en los fuegos. El fuego circular es la esfera solar,
y ahí vamos, ¿no? Vamos a reunirnos en torno a ese espíritu común que nos convoca, pues para soltar el canto, soltar la danza, y después la palabra, porque la palabra también es la vibración y es como recoger simbólicamente, ¿no? Como tú también nos dices en tus cursos, ¿no? Pues una palabra mueve todo el mundo imaginal arquetípico, ¿no? Entonces, la importancia de los fuegos en la danza, pues también se está perdiendo porque de entrada ya no hay casi fuego en las casas, hay placas eléctricas y el fuego nutre, el fuego alimenta, el fuego depura, el fuego pone en marcha la alquimia. Fuego y agua son la materia primordial por el que el movimiento y la vibración puede tomar una forma para luego disolverla también, ¿no? Entonces, es medicina entre mujeres, que somos las creadoras, las matrices, juntarnos a danzar para ver qué pasa. Y en esa escena primera, que todas las selkis llegan y se quitan la piel, ¿no? Entonces, es para volverse humanas, la piel húmeda de agua, la que les protege ese vehículo. Van allí a cantar, a danzar, a comunicarse con todo, hasta que llega lo humano y les arrebata algo, ¿no? Entonces también es esa vulnerabilidad, nos quedamos sin piel y podemos ser robadas o podemos ser obligadas a quedarnos, y hablamos en femenino, pero todo el mundo tiene una esencia femenina y una masculina, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Entonces, en un acto tan sagrado como danzar por la generación de la vida y la celebración de la vida y el rescate también y la celebración de la antigüedad y de la evolución y de esa curiosidad y de esa apertura, alguien la aprovecha para poseer, ¿no? Que es un poco también el ser humano ahora. Si ve algo bonito, lo quiere para sí, o lo quiere para la tribu, o lo quiere para el país, y no lo quiere compartir mucho, ¿no? Sí, que digamos, de inicio, en ese cuento, ya nos dice cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que va a seguir en la historia? Hay algo que se roba, ¿m? Y que, digamos, impide como un flujo natural, digamos. Las selfies van a danzar en la noche de luna llena y se supone que luego todas vuelven al agua. ¿M? Y así, cada luna llena van a danzar y vuelven al agua. Pero hay un momento en que eso se interrumpe. ¿M? Y es interesante porque hay varias historias en donde hay algo que interrumpe, pero también interrumpe porque necesita ser interrumpido. Si no, no hay conocimiento, no hay encuentro también. Y eso es algo bello que nos traen las historias. Siempre las historias nos traen un drama, un conflicto, algo que nos va a ayudar a transformarnos también, ¿no? Y es interesante porque en esta historia, bueno, está el pescador, ¿no? Que es un pescador que vive enamorado del mar. ¿M? Al ver a la Selkis ve el mar, o sea, ve la belleza del mar hecha mujer, digamos. Entonces quiere poseerla y luego, bueno, se roba la piel y se la lleva a su casa. Ella no tiene opción, ¿no? Que ese es otro tema interesante, ella no tiene opción. En otras historias, digamos que mm, hay otra narrativa, ¿no? Es como, bueno, o sea, hay un amor, digamos, voy a referirme a la canción del mar, que es una versión que a mí me gusta mucho, ¿no? Voy a dejar por fuera la sirenita y cosas así, no quiero irme para allá. Pero en la canción del mar, ellos son una pareja la Selkie cuando da a luz tiene que volver al mar, ¿no? Y él no puede con su ausencia y entonces abandona, o sea, también hay una relación de descuido de lo que han creado juntos, y lo que han creado juntos en esa historia son dos niños, ¿no? Un niño y una niña. Y en la historia que trabajamos nosotras en el taller, en una de las versiones, ellos, o sea, la Selkie y el pescador tienen también una hija, ¿m? Pero con el pasar de los años el pescador se va olvidando de la Selkie, ¿m?
o sea, él se ausenta, ella digamos, no, no puede continuar frente a la ausencia, frente a su ausencia, y él además es interesante que en esta versión le pone un límite de tiempo al inicio. Le dice, quédate 7 años conmigo y si después de 7 años no estás bien, yo te devuelvo tu piel y te puedes ir. Cuando se cumplen los 7 años, ella reclama su piel al pescador y él no se la da. Ahí se rompe la promesa, se rompe un acuerdo, se rompe un pacto y se rompe un pacto de cuido, ¿no? Que es muy importante. Y ahí, o sea, al romperse ese pacto de cuido, es la niña, ¿sí? La niña que tiene como la energía de la tierra y la del mar, ¿no? Quien acude a la anciana que vive en las márgenes del pueblo para que ella le diga cómo puede sanar a su madre. ¿No? Entonces, hay una cosa que yo siempre digo con los cuentos de hadas y con las historias, es que nos hablan del futuro, ¿sí? Nosotros, o sea, yo siempre digo, ¿en qué lugar de la historia estamos? ¿Dónde nos podemos ubicar? Y en este sentido, en la historia de las Selkies, creo que ni siquiera estamos en el punto, o muchos seres sí, hay muchos seres en la tierra que están en el punto de la niña. ¿Qué puedo hacer para restaurar a mi madre? ¿Qué puedo hacer para restaurar el agua del mar? ¿Qué puedo hacer para restaurar la tierra? ¿Qué puedo hacer frente a este pacto que hemos roto? ¿Mm? Entonces, por eso, como decía al principio, hay una capa profunda en donde no estamos hablando de una mujer única, o sea, una mujer únicamente, sino todas las mujeres, todas las mujeres o sea, que es la tierra en sí, ¿m? Porque al restaurarnos, restauramos la tierra, ¿m? Y el agua, o sea, de todo y todo lo que somos. Entonces, esta niña que tiene las dos energías va donde y la anciana le dice, hija mía, la única que puede hacer algo por tu madre es ella misma. ¿Mm? Y bueno, ahí se nos abre una pregunta. ¿Qué quiere decir esta respuesta de la anciana? ¿Qué quiere decir que sea la Selkie misma la única que puede hacer algo por ella? ¿Mm? Porque la hija no. Pero hay una escena muy importante y es que cuando la niña vuelve de hablar con la anciana, se queda al lado de la cama donde está su madre, que su madre está, la Selkie está, en este cuerpo de mujer está, eh, bueno, a punto de morir casi, ¿no? Porque ella ya no se levanta de la cama, nada. Y la niña se queda dormida y la Selkie se despierta y la ve a su niña. Hay un momento en que la ve y algo la mueve por dentro, pero todavía no se despierta, o sea, del todo, ya, o sea, la ve y como que y luego la niña se despierta y la niña le dice, mamá, o sea, tienes que ir tú, ¿m? Y tienes que hacer este recorrido tú, y le dice todo lo que la anciana más antigua del mundo le dice, pero entonces aquí hay algo bello que es esta reunión de estas tres fuerzas femeninas, digamos, ¿no? La anciana, la madre y la hija. ¿M? O sea, esta triada en donde que necesitamos restaurar y que es tan difícil muchas veces, o sea, es muy difícil, sí, a nivel humano, pero entonces si la pasamos como un nivel más profundo, o sea, ¿dónde podemos encontrar esta restauración entre madre, tierra, hijos, ¿m? Y ancianas? ¿M? Entonces es todo el tiempo esta danza entre tiempo y espacio, en donde encontramos como un asomo de respuesta que podemos hacer, ¿no? Para restaurar ese cuido. Y bueno, en la historia de la Selkis es ella quien como que de ver a su hija se levanta y se va a buscar a la anciana más antigua del mundo a preguntarle qué puede hacer para volver al mar. Entonces, bueno, esa es una gran pregunta. Las historias nos traen misterios, las historias no nos dicen todo, y nunca nos darán una respuesta
de manera literal. O sea, nunca nos dirán la fórmula exacta, la fórmula paso a paso para tal cosa. Tenemos que buscarla mucho más allá. Entonces es preguntarnos, esta es una invitación que hago también a quienes nos escuchen, como esto, qué significa o qué quiere decir, qué querrá decir que este cuerpo de agua hecho mujer vaya de nuevo, como tú lo mencionaste, a las entrañas de la tierra, allí donde el mar ha besado, golpeado, arrastrado una y otra vez, ¿sí? Y donde ha hecho una cueva, ¿sí? En donde en la historia vive la mujer más antigua del mundo, que tiene un fuego también, siempre tiene un caldero, y es donde allí cuando llega la sequía, lo primero que hace es ofrecerle una taza, digamos, de ese caldo que ella hace con todas las plantas del mundo para restaurarla, ¿no? Y ella toma un sorbo y es bellísimo porque imagínense mm, lo profundo que es ese caldo, ese caldo que restaura, o sea, en mi cuento la restaura inmediatamente. O sea, 3 sorbos de ese caldo, ella no necesita un gran tratamiento. Son 3 sorbos de ese caldo. Los grandes tratamientos los tenemos nosotros en este plano, o sea, tratamientos largos que son, ¿no? Pero poder ir a lo profundo, ¿no? O sea, aquí hay un llamado muy importante porque, o sea, se va a lo profundo de ese espacio liminal que tú nos nombrabas antes, que es, o sea, como ese lugar de encuentro entre el agua y la tierra, ¿no? Pero es un lugar profundo. Ella para poder llegar hasta allá, sufre mucho, ¿no? O sea, tiene que caminar entre rocas, el agua la tumba, casi que desfallece y luego escucha, ta, ta, ta. Hay un momento en que ella cae, ¿te acuerdas? Ella cae y eh, y lo que la levanta es un sonido que viene como de la tierra. Y luego ella identifica, ¿no? Es como si sonaran los bajos de una canción que uno ama y la identifica y dice, ¿no? Porque hay otra cosa, como tú dijiste también al inicio, es danza, pero también es canto y luego es palabra. Y ella lo que la despierta es una música. ¿Sí? ¿Uno qué lo despierta? Una música. ¿Sí? Hoy en día la música se lleva a los hospitales, ¿por qué será? Los animales se llevan a los hospitales, ¿por qué será? ¿No? Y, o sea, estamos trabajando mucho en esas reconexiones, pero eso es como para que vayamos explorando, o sea, tenemos que convertirnos en los exploradores de las historias y de los símbolos y me encantó que sale esa imagen que nos diste de esas grutas que se forman en las costas, ¿no? Ahí hay algo, y son en lugares que tú sabes y tú visitas y que tienen una energía impresionante y mucho más allá de tomarnos la foto y tal, ¿no? O sea, que experimentamos cuando tocamos esas paredes, digamos, ¿no? O sea, con quién estamos hablando, en presencia de quién estamos. Entonces es bellísimo, pero sobre todo esos son momentos de alquimia tremenda, o sea, o sea, hija, madre, anciana, o sea, quiero que nos quedemos con ese triángulo, hija, madre, anciana, no solamente en términos humanos, sino en dónde nos ponemos ahí, ¿sí? Mm, digamos en términos más grandes, como a quién llamaríamos abuela en el mundo de lo humano, a quién llamaríamos hijo en el mundo de lo humano, y a quién madre en el mundo de lo humano. Es un misterio. Y ahí paro de hablar, Quetzal, y te doy la palabra para ver por dónde seguimos. Bellísimo. Sí, bueno, un poco la niña, ¿no? Los hijos, las continuidades. Es que hay mucho en lo que has dicho, un montón. Pero bueno, en las continuidades últimamente yo siento como el llamado de la Gran Madre, ¿no? De decir, ustedes pueden entrar en los conflictos que quieran, destrozarse entre sí si quieren, malentenderse todo lo que estimen para poder hacer el ciclo de aprendizaje entre estar conectadas, desconectados, todo, bueno, en neutro, pero los niños son sagrados, ¿no? Realmente
pues los niños son la respuesta evolutiva, es la continuidad, es lo siguiente, ¿no? Van a nivel de lo humano, pero también a nivel de lo espiritual. Todos los lugares liminales, como es esto, es una orilla, donde se encuentra todo, toda la vida, como tú has dicho, en esa sopa, ¿no? Ahí me venía mucho esa imagen de cuando las olas rompen y cuando el mar se encuentra con la tierra, a veces no son elementos muy afines, uno es muy sólido, el otro es súper líquido. El agua es soberano, el agua vence a todos, al fuego, el aire no puede con ella, puede darle forma, puede hacerla vibrar, puede hacerla rizarse, puede hacerla moverse un poco, ¿no? Pero es el magnetismo en realidad que mueve al mar, es esa luna llena la que mueve al mar, es ese femenino estelar también, ese sol femenino y el sol, o sea, los dos poderes del cielo, las luminarias, las estrellas, el movimiento planetario, o sea, ya si nos ponemos ahí se genera una danza de magnetismo que afecta al agua de la Tierra, pero también afecta a su núcleo. Y en esos lugares de orilla son riquísimos porque es donde se da ese compartirse de todos los reinos, ahí se pueden abrir. Es decir, los lugares liminales está toda la biblioteca, ¿no? Y yo veo muchas veces en los atardeceres, ¿no? Aquí por lo menos la arena se cubre con una especie de piel translúcida que viene del agua. O sea, cuando el agua lame la tierra y se retira, queda una piel transparente. Y yo siempre me imagino a eso, las selkies, digo, esta es la piel de las selkies, no es tanto, pensamos en una foca que es más sólida, con grasa, marrón, ¿no? Y allí donde la espuma rompe, o sea, es tan valioso esa fuerza que tiene la profundidad del mar para llegar hasta la orilla y romperse con gozo y llegar a esculpir la piedra dura, como las gotas que suben y se abren y captan la energía del sol y están bailando en el aire también, ¿no? Esas partículas. Entonces, cuando pensamos en mover el cuerpo, un cuerpo de agua es un cuerpo fluido y es un cuerpo que logra moverse en esas vibraciones y escucharlas dentro, en cada ámbito de este saquito de agua. Estamos compuestos por todos esos movimientos, ¿no? En nosotros también está toda la vida codificada. Entonces también mi invitación es, cuando ustedes se muevan, ¿dónde está hoy ese lugar liminal? Porque eso va cambiando, el agua, ¿cuál es tu orilla? A lo mejor es los huesos, que son sólidos ahora, pero vienen de las aguas también, ¿no? Esto es lo más sólido que tenemos y es agua. Según la medicina china, esto es agua. Es lo más yin, lo más sólido, o lo más yang, según puntos de vista, ¿no? Entonces, en esos lugares donde todo estalla, la evolución es posible, todo se mezcla, la evolución es posible. Entonces, recordar que la continuidad, nosotros estamos aquí para dar paso a, ¿no? Y todo nuestro trabajo va por mantener los puentes abiertos para que la continuidad, pero no solo humana, sino de toda la vida, incluso los líquenes, las algas, ¿no? Pues esta herbera que también aparece en el cuento, ¿no? Pues todo pueda estar en nosotros y podamos ir a lo siguiente, que es lo que tú hablabas, ¿no? De toda la línea evolutiva, ¿no? De si no se rompe el círculo de alguna manera, no hay evolución posible. Si no hay una mezcla quizá accidental, no se hace otra cosa, no se genera otra cosa. Y todo el misterio, el movimiento del mar está hecho para eso, para que eso suceda. Claro. El mar, sí, hay algo bello y es que el mar lleva y trae cosas también, ¿no? O sea, el mar es vehículo y lleva o sea, permite el movimiento y el intercambio. Y, por ejemplo, si viéramos al encuentro de los mundos desde esa perspectiva, no nos asustaríamos tanto y seríamos más pacientes como con todo lo doloroso, ¿sí? Que el encuentro entre los mundos ha traído y sigue trayendo, porque es una tarea evolutiva.
el conocer al otro, el temer al otro, todo esto, y eso ha ocurrido en un ínfimo lugar del tiempo, ¿no? Y estamos ahí, y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Entonces, quizá estamos también en ese punto de la historia en donde digamos, ese descuido, ¿m? Nos lleva, digamos, como a la transformación por medio del dolor. O sea, sí, sí, digamos que, entre comillas, el pescador hubiera sido, o sea, hubiera cumplido su promesa y tarará, ¿m? Pues no tendríamos esta historia, o sería una historia como muy, que nos cuenta, ¿no? Pero ahí tenemos que experimentarnos en tantísimas facetas del ser humano, lo cual no justificaría tampoco, no justifica el tema es transformarnos, el tema es hacer conciencia siempre. ¿Sí? Y la niña en el cuento está, esa es su tarea. Y como tú decías, los niños, y bueno, todo es sagrado, ¿no? Todo es sagrado, o sea, todito, todo es sagrado. Pero claro, los niños son grandes maestros. ¿Sí? Y, y escucharles es toda una tarea, es toda una tarea y es exigente. Y lo digo que es exigente porque yo tengo dos. Y me puedo dar cuenta de lo que dicen y cómo me confronta con, con todo lo pescador que puedo ser yo. O sea, todo ese descuido, desatención o de lo que sea en muchos aspectos de la vida y de tantas cosas, y ellos traen una frase, ¿sí? Y desarman con la sabiduría de una libertad, de la libertad que todavía tienen. ¿No? Y hablo de niños pequeños. O sea, vamos creciendo, ya sabemos que vamos creciendo y nos vamos poniendo esos fardos encima que nos atrapan. Pero es por eso me parece muy bello que traigas esta figura de la niña como este lugar de evolución, pero es evolución y puede ser evolución, sí, solamente sí, hay ese adulto que escucha, ¿no? Mm. Ese adulto que escucha, y ese adulto que escucha tiene que ser el que está en medio, y el que está en medio y que escucha en ese momento es la madre. ¿Sí? No, la abuela ya lo sabe, la abuela sabe que de quién es el trabajo, de quién es el trabajo, o sea, quién es el que tiene que ponerse, ¿no? Hacer, remangarse y salir a trabajar. Nosotros, sí, que estamos en el medio, ¿m? Y afinar la escucha. Pero por eso son tan importantes las historias, porque nos ayudan a afinar. Por eso es tan importante la danza, el arte, porque nos ayudan a afinar. Y nos afinan todos los sentidos, todo. Eh, y digo la danza porque justo ayer Quetzal estaba en una clase de danza. Qué Y bueno. yo siempre he sido, digamos, esa desconexión la tengo. O sea, me encanta bailar y sola me muevo mucho, pero, digamos, hay un esfuerzo muy grande en seguir un movimiento y poderlo repetir. ¿M? Y yo eso o sea, yo me quito el sombrero con quienes lo pueden hacer de una. O sea, en los talleres he tenido varias personas, o sea, además de Tickets que se dedican a la danza y es como, wow, qué maravilla, pero es eso, afinarnos, tenemos que afinarnos, ¿sí? Afinar, volver a, digamos, a esa fisicalidad, ¿sí? Que afina, a la escucha que afina, ¿m? No a la escucha saturada de las series, ¿sí? Sino a la escucha que afina al hacernos preguntas, ¿sí? Y al ir por la, como bueno, respuestas diría yo, pero Sí, el cuerpo responde, se acerca a eso, a esa pregunta desde su movimiento o ujú, desde ujú. sus frases, porque en la danza hacemos frases también, ¿no? Claro, y es dificilísimo. Yo me siento haciendo como verbo sujeto, si acaso. Verbo y sujeto, ¿sí? Y luego armar una frase entera, madre mía. ¿M? Pero sí, el tema es eso, es nuestra responsabilidad afinarnos, afinar nuestra escucha al mundo no humano,
a los niños y a las niñas. Es fundamental. Y yo ahí, Quetzal, voy a meter un tema que hemos hablado y que yo he hablado y que es necesario ponerlo en todas partes, y es no robarles esa posibilidad. Y quienes roban esa posibilidad justamente son estos medios, ¿no? Estos medios sin control, o sea, todas las pantallas sin control. O sea, digamos que para mí son como los grandes robadores de la imaginación. O sea, es impresionante cómo podemos perder la capacidad de imaginar, ¿no? Y le tememos al aburrimiento. Sí, que un niño le tema al aburrimiento es, cuando un niño diga estoy aburrido, hay que decirle fantástico. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no puede ser, estoy aburrido, ponme una serie. Estoy aburrido, porque eso es un veneno, es directamente un veneno. Entonces, Es la distracción claro, del juego. ahí es cuando el pescador rompe el acuerdo, ¿sí? O sea, si lo queremos poner en clave de cuento, el pescador rompe el acuerdo, deja de sentir y se va, ¿sí? Deja de estar presente y se va. Y eso es lo que sucede con estos medios, y si uno no los utiliza y los enseña a utilizar de una manera adecuada. Son herramientas, uno no puede decir no, ¿sí? Porque sería como decirle no a la rueda, no al martillo, no al clavo, ¿no? Pero hay una manera de hacer, y hay una manera de convivir con todo, no es el objetivo. Y esto trae ese desafío, es un desafío de crianzas hoy en día, traer esto, y nada, Y sí, pertenece al cuidado también de lo neurológico, de nuestras habilidades, de todas las capacidades cuando estamos, no sé, vamos a un país nuevo o vamos a un medio nuevo, o sea, el agua, la tierra o algo que no dominamos, o un YouTube como hoy. por suerte hay alternativas, es decir, o sea, Claro. Y es genial, o sea, son los pinitos hasta que más o menos empieza a conocer, pero eso no es nada, no sé, pues ya está, o sea, la tranquilidad es el agua, si por aquí no, vamos a fluir por allí, siempre hay camino, pero sí un poco el decir, ¿cómo hacer esto cuidando nuestra biología también? O sea, ¿a qué reino pertenecemos? Y que realmente no estamos ahí en poder integrar, no estamos integrando bien esos dos mundos, el tecnológico y el orgánico, que el humano, el no humano. Algo nos pasa que no estamos pudiendo hacer una buena integración, y entonces aparecen muchas enfermedades muy extrañas en este tiempo, o mentales, o que ya hay estudios que ya están avisando de científicos que ya hemos caminado lo suficiente como para poder tener esos datos empíricos del daño cerebral que están haciendo el mal uso de estos tejedores de espejismos muchas veces también, ¿no? Y de hechizos. Entonces, sí, y me venía mucho que una de las cosas que enseña mucho el tener un fuego prendido mucho tiempo es que hay que alimentarlo. Y ahí entra el reino de los bosques también, y lo que ellos entregan, además del aire, ellos entregan su cuerpo para que otro se pueda calentar y se pueda alumbrar, que es mucho también lo que hacen las mamás, ¿no? Yo entrego mi cuerpo, entrego mi sustancia, mi tiempo, amor, mi atención, mi cuido, para que tú puedas vivir y puedas no separarte mucho de lo orgánico dentro de lo que yo puedo facilitar. Luego ese alma también tendrá sus elecciones y tendrá que pasar su proceso de transformación, sí, de perderse, y lo que cuentan también todos los cuentos de hadas, ¿no? Hacer todo el ciclo de recuperación y de reparación, porque algo ha robado tu piel y no te has dado cuenta, porque la Selkie no se da cuenta de que le han robado la piel. Ellas también, en esa confianza de que a lo mejor no hay nadie más, en esa ingenuidad de que aquí estamos a salvo, han descuidado las alarmas que da una piel, ¿no? La piel también te dice la frontera donde está, y
y si hay algo tóxico que está entrando, si hay algo que puede que me ponga en peligro y me dañe, y ella hace un pacto que no sabe muy bien tampoco el riesgo en ese momento que entraña, luego ya lo aprende, ¿no? Lo aprende a través del dolor, aprende a través de todo el camino que hace, y de ver en esa segunda imagen que aparece en ese cuento, todos los huesos de Sí, otras. eso iba, sí, tenemos para que cerremos, o sea, abrimos con esta primera imagen de la danza, pero el cuento cierra con una danza, y es una danza que intenta eso, restaurar la vida en un campo en donde, o sea, digamos, voy a escribir la escena. La Selkie tiene que ir a una cueva, otra vez a este otro lugar, ¿no? Oscuro y tarara, y lo que encuentra son pieles de otras Selkies que están colgadas en la pared. Bueno, las pieles secas y los huesos abajo. ¿M? Y ella lo que tiene que hacer es encender un fuego y danzar y cantar y danzar y cantar, y a medida que danza y canta, restaura, ¿no? La vida de estas Selkies, menos una, ¿no? Que es justamente una de una Selkie que es más joven, y es la piel que se le da a ella para poder volver al mar, ¿no? Pero hay un sacrificio, digamos, hay un acto sagrado allí de intercambio, de honrar como, bueno, digamos, a esta Selkie que ya no va, a esta Selkie joven que ya no va a vivir, que le da la vida a ella para poder continuar, ¿no? Que también es otra imagen donde nos podemos quedar un montón de tiempo como para ver cuál es su significado profundo, digamos. Pero, pero eso, y esta danza, y me parece bellísimo que traigas a esta hueso de ballena que nos acompañe para cerrar digo yo, esta última escena en donde hay otra danza. Y es una danza bien distinta, es una danza de digamos, de un alma que ya ha sufrido, ¿no? Un alma que ya pasó, como que ya tocó tierra y supo que era lo que estar en la superficie y todo lo que estar en la superficie y caminar, ¿m? Y erguirse trae. ¿M? No solamente es danza, también hay otras cosas, pero también se vuelve a la danza al final para poder volver al agua. Entonces eso es bellísimo, es muy bello. Entonces, si quieres también, Quetzal, desde tu danza, abordar esta última escena que es preciosa. Sí, a mí me viene mucho como las danzas ancestrales que pues yo guío y guían otras mujeres, ¿no? En todo el planeta, y los abuelos y abuelas, pero también ya somos las continuidades, ¿no? Mujeres maduras, que ya hemos tenido un camino, que esto es muy importante, porque para mí parte del descuido es dejar de respetar los tiempos necesarios como para poderte formar, que es todo ese camino también de la Selkie, para tu poder realmente estar en ese otro espacio que es reparador y que trae la vida de nuevo a partir de conocer. En esa sopita está toda la codificación de todos los reinos, ¿no? Pero para eso hay que hacer un camino, y a mí lo quiero poner aquí, aunque es un poco a lo mejor así, de algunas personas que conozco que sin nunca haber danzado o una danza a nivel colectivo, danzas grandes, yo hablo de 200 mujeres, de 100 mujeres o hasta 1000 mujeres, ¿no? Tú planeas, yo quiero guiar la danza. Ah, muy bien, pero bueno, ¿y eso? No, porque es que yo quiero estar en el tambor. Ah, pero bueno, tú quieres guiar una danza, claro, obviamente traigo un poco esta célula porque viene al hilo, ¿no? Normalmente una danza ancestral tiene un tambor en el centro, que ese es como el fuego sonoro, ¿sí? Porque los fuegos están por fuera también en los temazcales y, bueno, abrazando un poco, hay un círculo de fuego y el fuego está constantemente protegiendo el lugar para que el trabajo de la mujer, eso en las danzas femeninas, se pueda dar, ¿no? A ver, el fuego a veces lo cuidan hombres o mujeres de fuego, pero los hombres sirven a esa medicina que ellos también reciben, ¿no? Entonces es muy bello como
ambos poderes se fecundan, ¿no? Hablábamos al principio de que son inseparables, ¿no? El mar tiene su fuego también, eso no se entiende tan fácilmente en el cuerpo, pero yo lo he vivido, ¿no? Entonces luego ese tambor, ese sonido, esa palabra sagrada va alimentando la danza. Entonces, pero lo que abre la danza es el movimiento. Lo primero que se prende es el fuego, la protección, ¿no? Y el movimiento. Y el movimiento y el canto generalmente van juntos, ¿no? Ahí, y entonces es como muy osado el decir, oigan, estamos con mucho trabajo de recordar, de recuperar la raíz, la ancestralidad a través de nuestros medios, de pues esto, tú con las historias y el restablecer esos huesecitos donde se han roto, se han contaminado, esas piezas que faltan, cómo podemos tejerlas de nuevo. Eso lo haces tú muchísimo en tus talleres de una manera llena de corazón y amor, porque yo quiero traer aquí el corazón y el amor, que es lo que nos lleva al cuido, ¿no? Muchas veces, y el espíritu que te observa en la vida es cuido, y a veces parece que la vida está allá y yo estoy aquí, el mar está allí, el acantilado, y yo estoy aquí, y tú estás en el acantilado, y el acantilado también te ve, Exactamente. y te ama, y te canta, ¿no? Y todo eso está ahí. Entonces, cuidado. Cuando no tenemos experiencia, ahí también hay una parte de robo. Robamos experiencias ancestrales sin estar hechas y cocidas para poderlas manejar, porque a lo mejor yo no he manejado grupos. Soy una excelente cocinera, o soy una excelente artista, o soy una excelente... pero no he llevado grupos y no me he metido en esas dimensiones y sobre todo a sostener la experiencia. Pasan muchas cosas. Sostener un solo proceso de transformación ya conlleva una energía brutal. Imagínate sostener eso, pues tú lo sabes, sostener un proceso con tus hijos, con una familia, pues un proceso en el que 100 personas entran en estos espacios liminales y les pasan cosas y liberan o no liberan, o algunas tienen que pasar un dolor y una enfermedad o ponerse indispuestas, ¿no? Entonces yo traigo aquí que mi generación y la tuya y algunas un poquito más por arriba, pero en esto de la raíz ancestral se nos han dado fuegos. Para que te dé el fuego un abuelo tienes que trabajar mucho y estar mucho con ellos también y entender muy bien eso, porque se trata de la tierra. Se trata de la raíz tuya, de lo que estás compuesta, y no se puede manejar de cierto modo, es peligroso. Los sitios liminales son peligrosos también. Hay mucha gente que en ese anhelo de volver al mar toma el atajo y parten antes de tiempo. Y entonces tengamos cuidado de esto también, porque hay veces que hay mucha ambición y esto es un robo, es un robo de la raíz, de la prisa, de este tiempo que hoy soñaba con una abuelita que iba con un bastón muy contenta y se iba haciendo cada vez, era la abuela del mundo y iba con una mujer madura y la niña iba para arriba, para abajo, así, porque los niños sí pueden ir al futuro y volver, pero porque esas figuras están allí, unidas de corazón con ellas, y son las que saben que si aquella se va y no vuelve, yo la traigo, ¿sí? Y esto es un arte también. Todos los artistas nos pasa. Entramos en trance al pintar, entramos en trance al componer música, al crear un instrumento como hace tu pareja. Esto es un acto sagrado, mágico también, porque ese instrumento tiene vida, ¿no? Viene de una manera, de una madera, de un sitio concreto, ¿no? Entonces, también hay momentos como ese bebé o esa joven foca, que hay un punto de no retorno. Y el humano a veces, como le gusta el riesgo, la muerte y todo eso, porque desde ahí ha evolucionado mucho, a veces cruza la línea, y como colectivo, ecológicamente, ahora estamos en ese punto de ¿habrá retorno? ¿No habrá retorno?
qué cantidad de vida se está quedando por el camino a nivel de especies, a nivel de plantas, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Pues que es muy importante estos espacios de encuentro y estos espacios de reunirnos otra vez a conservar esa raíz que tantos años nos ha costado rescatarla y a los abuelos dejarla, porque ha habido sacrificios también para dejar esa raíz para que otros la pudieran retomar, en todo, en las estelas, en las piedras, en la palabra, en la oralidad, en las historias han servido para que no se perdiera la raíz, la transmisión oral de los pueblos indígenas, donde no se escribe, se narra y se memoriza, ¿no? Y se cuentan esas historias para dar dirección, para advertir, para explorar, ¿no? De esa manera. Entonces, en esa danza ella ya recuerda, y ya vuelve a su raíz, pero hay alguien que ya no puede volver porque cruzó al otro lado demasiado, porque ya llegó al punto de no retorno. Y en esta historia también está esta humanidad tan a veces arrogante, que cree que puede crearlo todo, ¿no? Y no, la naturaleza nos pone en nuestro sitio. Hace poco, pues ya hemos tenido este terremoto y bueno, se manifiesta, ¿no? Sí. Además, al escucharte, Quetzal, yo me atreví a ir un poco más allá con la historia, ¿no? Y es también lo que te proponía desde el inicio, y es como esto de alejarnos un poco del centro, ¿m? Porque es interesante que en esta historia, y vuelvo, es la Selkie la que va y se restaura. no es el humano. No es el humano, es la que va y se restaura. El humano, o sea, está la niña, o sea, hay una semilla puesta, que pertenece a los dos mundos, una semilla puesta, pero que veremos, ¿sí? Pero digamos que sabemos, si todo el mundo lo dice, y durante la pandemia lo veíamos cómo se restauraba todo sin nuestra presencia. Totalmente. Pero en esta historia también se nos advierte, puede pasar esto, ¿no? O sea, la tierra se restaura, el agua se restaura, o sea, y aquí no hay, o sea, no hay ningún humano que esté actuando en esa restauración. O sea, es un trabajo de la tierra. Y en ese sentido, es la tierra la que danza, la tierra la que se restaura. O sea, claro, al escuchar la historia y al nombrar los personajes, uno se imagina la Selkie como una mujer, pero no nos olvidemos que no es un humano, que no es humana, no es humana. O sea, hay una alquimia allí que la lleva a ponerse en este cuerpo humano, pero para que nosotros humanos, que somos un poco cortos de vista, la podamos ver, porque si no la ponemos en una figura humana, entonces no la vemos, entonces no existe. Está, como dices tú, allá. Quienes crearon las historias y quienes han creado estas historias, siempre se ha sabido que necesitamos como ponerle figura humana para poderlo ver y poder hablar con ellos, ¿sí? Pero hay historias más antiguas, muy antiguas, en donde no es necesario, no es necesario. Y no solamente historias antiguas, sino culturas que son antiguas, pero que están vivas, ¿sí? En donde ese límite no existe, en donde, o sea, yo no necesito ver la montaña con figura de mujer, no necesito ver al agua con figura de mujer o de hombre o lo que sea para poder hablar con ella, no, voy directamente y sé que es una entidad, ¿sí? O sea, sé que una entidad, quiero decir que hay un diálogo posible allí, ¿sí? Y hay un último tema, y es que tampoco debemos olvidar que en las historias quien habla es la voz de la psique. Y digamos que allí estamos en el mundo imaginario. Es de todo lo que existe, del ánima mundi. Entonces, o sea, digamos que las historias tenemos que devolverles o sea, devolverles ese poder de llevarnos a hablar con el mundo no humano. O sea, tenemos que, es como casi como cuando uno pela una cebolla, uno pela un banano, o sea, hay tantas capas que tenemos que quitar para poder ver lo que nos quieren mostrar. Entonces aquí, en esta historia nos dan claves, la danza es una clave.
O sea, danzamos, cantamos, ¿no? Para restaurarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. O sea, no hay nada que nos devuelva más la vida, ¿sí? Que movernos, ¿no? Que fluir y movernos y cantar. O sea, todo eso nos acerca a lo que está a nuestro alrededor, porque todo lo que está a nuestro alrededor canta y se mueve, incluso el árbol. El árbol, o sea, gracias al viento, se mueve. Y incluso sin el viento, hay cosas que suceden a un nivel muy de ondas que hay movimiento. En un árbol hay movimiento, ¿no? Pero entonces, todo esto, Quetzal, para volver a este punto de la historia en donde eso, quizá esta historia nos advierte de algo, ¿no? Deja una semilla puesta, pero nos advierte a quién se restaura. Porque aquí, digamos que del lado del mundo humano no ocurre esa restauración. ¿Mm? En la versión de la canción del mar ocurre esa restauración, porque las historias también nos permiten construir futuro. ¿Mm? O sea, otra versión dice, no, él se puede restaurar y hay un trabajazo para que él se pueda restaurar. ¿Mm? Entonces siempre las buenas historias son largas, en las buenas historias todo se repite 3 veces en las buenas historias, o sea, cuando hago buenas historias significa completas, ¿no? Sin censura, sin quitarles pedazos, ¿no? Con plena conciencia, porque nos hablan de lo duro que es, de lo duro que es y lo que puede pasar, ¿no? Pero también el futuro que podemos conquistar, que podemos encantar. Conquistar no, me gusta más encantar. Es un tema de encantar el futuro con, con diferentes formas de hacer, y lo que nos dice esta historia es que la danza es una de ellas. El canto, el movimiento, ¿no? Es repetir lo que vemos en nosotros, en nosotras. Entonces, Y me viene mucho la resonancia, ¿no? Porque cuando vamos al lado del agua, ¿cómo quieres aprender a hacer un cuerpo fluido? Ve al lado de un cuerpo de agua. El mar es un cuerpo infinito, el río es diferente porque tiene una dirección. El mar la tiene, pero enseguida ya es otra. Tu agua se pone a danzar por simpatía, es como la de las cuerdas, ¿no? Por simpatía. Y entonces un poco estabas hablando, me venía mucho que no es por un filtro mental y un lenguaje humano reconocible, ni una forma humana reconocible, que es lo que tú estás diciendo, sino es, abre tu corazón a la vibración, y esa vibración vas a ver que tiene un movimiento, ¿no? Entonces tú simplemente haces, o sea, tu cuerpo solo ya lo está haciendo, ¿no? Entonces es como, bueno, dale amplitud, respíralo, dale espaciosidad, ¿qué más puede habitar ese movimiento? Y vas a ver que hay muchos movimientos dentro del movimiento. Bueno, pues elige uno, el más grande, puedes hacerlo más grande, estíralo, mira a ver hacia dónde te lleva, ese movimiento ya está creando. Y al mismo tiempo tú vas escuchando que hay muchos más, pues como una sinfonía realmente de movimientos, y la danza es eso, es atender esa sinfonía, y con eso tú vas quedándote con lo que más gozo te da. Si mi dirección es hacia el gozo, yo el gozo lo pongo en el centro, entonces, y eso no es la evitación del dolor, se puede gozar el dolor también. Pero para poderme llevar allí, necesitas esa afinación de conciencia para detectar cuanto más posible la cantidad de movimientos que estás resonando. ¿Qué te pasa? Porque también eso con la tecnología, ¿qué te pasa cuando te has expuesto a esa vibración de la tecnología? Que luego el agua siempre tiene ese mensaje de que no hay daño en el fondo, porque el agua no se puede cortar ni se puede romper. Vuelve otra vez, como tú decías, a ocupar su sitio, y aquí no ha pasado nada en la superficie, ya estamos en otra y en otra y en otra, ¿no? Eso, el misterio nos enseña eso, ¿no? Hay algo que se rompe y se trunca, pero enseguida ya hay otra cosa, ya eso ya se fue. No hay apego, ese es el no apego, ¿no? Porque es imposible, no puedes agarrar al agua, se te escurre. Y eso somos, eso es nuestra esencia espiritual, ¿no? Entonces, cuanto más te acerques por simpatía, por vibración, permitiendo
en un buen calentamiento, que eso es el cuido, ¿no? Yo voy a atender mi fisicalidad, mis articulaciones, mis huesos, mi alineación. Voy a colocarme aquí para poderme abrir a esa libertad. Sí. ¿Quién tenemos aquí? No, no. Bueno, esta es la idea. A ver, Doris, ¿te me has quedado un poquito congelada? Mi amor. Bueno, un poquito pues para, mientras tú llegas con tu conexión, yo pienso que eso también, eso que las selkies quitan la piel para poder exponerse a estas nuevas vibraciones de esta nueva densidad eh, que nos ofrece la Tierra, ¿no? Bueno, pido disculpas por la interrupción, pero bueno, hablando del mundo no humano, yo tengo una compañera preciosa que me cuida como a su hija. Entonces mi perrita se enloqueció porque había alguien afuera, pero ya volvemos acá. Entonces, bueno, ¿qué tal? La danza abre, la danza cierra, también la ceremonia, la danza abre, la danza cierra, el movimiento abre, el movimiento cierra, en esa exposición, ahí estábamos y te Sí, que dejo es a ti. bellísimo, exacto, que en la historia, la danza abre la historia y la danza cierra la historia. O sea, son dos momentos muy importantes y por eso cuando hablábamos de hacer esta charla te dije, pues hablemos de esta historia, porque la danza está presente, el fuego está presente, o sea, hay tantas cosas, tantos elementos digamos, a explorar allí. Y yo repito, o sea, que no solamente con esta historia de la Selkie, sino con todas las historias que escuchemos, tratemos de ver un poco más allá de las figuras humanas. ¿Mm? Poco más allá, porque siempre, o sea, quien nos habla es, bueno, ya lo dije yo, ¿no? Un poco es la psique y la psique es todo lo que compartimos. Entonces, son voces que nos dicen cosas a través de formas, o sea, tienen que tomar una forma para que podamos escuchar, pero a medida que vamos afinando nuestro oído, podemos casi que ir después de la forma, o sea, lo que está más allá de esa forma. ¿Mm? Que bueno, ya lo hablaba Platón. No, no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo esto. Y antes de Platón, Los del Tao también decían sin imagen, sin forma, eso es. todo lo que nos ha precedido, ¿no? Mm. Eh, entonces, digamos que esa es la invitación que yo hago siempre desde lo que yo hago y también tú a través de la danza, es ir un poco más allá y, y, y bueno, y fluir, que a veces nos es tan difícil. Y lo digo a título personal también, o sea, fluir necesitamos mucho trabajo, mucho ejercicio de recordar, mucho ejercicio de escuchar. Y bueno, es el desafío de transformación en nuestra vida, creo yo. Entonces, gracias al cielo, a la tierra y todas las dimensiones tenemos con qué, o sea, tenemos herramientas, pero tenemos que ir más despacio, ir más despacio, ir más despacio y tomarnos el tiempo y nada se hace rápido, o sea, mm, no podemos, hay historias maravillosas en donde a los personajes, hay un personaje que se encuentra, por ejemplo, un castillo y entonces el rey y la reina del castillo le regalan ropas. Sí, el personaje no es alguien, digamos, real, entre comillas, pero los reyes le regalan ropas y entonces él o ella está un rato con esas ropas. Eso es lo que nos pasa cuando nos ponemos como ese traje de inmediatez. O sea, no podemos ser reyes y reinas solamente, o sea, en un 2x3. Hay un trabajo para eso. Y cuando eso pasa en las historias, hay unos ladrones que siempre le quitan esas ropas y lo devuelvan al lugar en donde estaba, lo devuelven a sus trapitos o con lo que quiera que sea que se quedó antes de que se encontrara con ellos. Y también ese encuentro con el rey y la reina es importante. Es como, bueno, eso existe, allá puedo llegar, pero es un más trabajo. Entonces eso, ir más lento, es
creo que es entre muchos, como los mensajes que me gustaría compartir en ese sentido. Y sí, ir lento con las historias, poder siempre hablar de ellas, sea una película, sea un programa de la tele, quedémonos con uno, porque esta ansiedad de consumo, pues también, o sea, nos roba la imaginación. Mm. Y Entonces, me viene también eso como la importancia de sostener la práctica, porque en el espacio de la práctica, que es el espacio laboratorio abierto, tanto de palabra como de movimiento, de danza, de arte, de lo que sea, ahí es donde salen los tesoros, ahí es donde podemos desenterrar los tesoros del mar y de todos los elementos, pero hay que ponerse a practicar. Y mucha inspiración también viene de noche y todo, pero porque estamos en ello, estamos ahí con ese cuidado y esa atención puesta ahí y estamos atentos y vamos tejiendo, vamos armando un poco los mensajes, ¿no? Que no siempre vienen humanos, a veces son sonidos y hay un lenguaje claro, ¿no? Entonces, empezar a descodificarlo y a traducir sin traducir, como los idiomas, ¿no? De repente tu corazón entiende. Y ahí está el tema, ¿no? Y bueno, así un poquito para cerrar, Doris, tú ibas a hacer un tallercito maravilloso el viernes que vas a contar una historia. bueno, sí, este viernes es 17, ¿cierto? Viernes 17 de febrero. Voy a hacer otra sesión de la botica. La botica es un espacio que creé para justamente ir más despacio. Y es contar una historia y explorar una historia a la vez, ¿no? No llenarnos de historias, no, es como, y lo presento y lo hago o sea, cuando la historia me dice que puede ser contada también, o sea, cuando yo estoy lista también para contarla y mucho de esto me pasó con esta historia, que voy a contar, que se llama Mujer de Habla de Perlas Rojas, que digamos que también es una historia que nos devuelven el tiempo, nos devuelven la espiral del tiempo, a lugares muy profundos, así como la selfie nos devuelve a los lugares muy profundos del mar. Esta historia nos devuelve también a los inicios de la tierra y del habla de la tierra y lo que nos exige, o sea, y es muy bello porque aquí es como la palabra, cómo cuidamos la palabra, que también tiene que ver con lo que tú decías. O sea, no nos hacemos maestros de la noche a la mañana, hay una práctica que hacer, hay una vida que vivir y hay una cantidad digamos, de sutilezas que hay que respetar y que hay que saber escuchar. Entonces, esta historia habla de la palabra y cómo afinarnos para hablar, para tener un habla de perlas rojas. Entonces, con eso me despido. Pueden encontrar, bueno, la información de mi página web está ahí en el video que vas a dejar y también el de mi Instagram. Pero bueno, ese es el taller que voy a hacer este viernes 17 y están todos muy invitados a este espacio. Así que nada, Quetzal, muy agradecida por esta invitación, que Ay, es una materialización de un sueño que hace harto teníamos las dos de hacer algo juntas, pero yo con mi tiempo de mamá es difícil como hacer algo más allá de, de como de más largo aliento y tal, pero también estos espacios son bellos y bueno, tienen sus tesoros. Así que muy agradecida que estar contigo. Y yo nada, también, Doris, muy agradecida de que estés acá y bueno, a ver, los tejidos, esto es una puntada y ya la historia nos irá diciendo, ¿no? Y nada, invitar a toda la audiencia también a tus talleres, que son maravillosos, profundos y llenos de riqueza. Entonces, bueno, yo personalmente el viernes me veré allí contigo en este cuento tan bonito que viene también de los hielos, ¿no? De otra forma de agua. sí, Poco... bueno, este tiene una protagonista maravillosa que es una planta antiquísima, que es la planta de cola de caballo. ¡Anda, la cola de caballo! ¡Wow! ¡Ay, qué Sí, sí, maravilla! no, es una cosa, o sea, más allá de las perlas rojas, que las perlas rojas vienen después, todo comienza con esta planta, o sea, y ya
O sea, cuando hay una planta en donde el cuento nos regala su nombre, en donde no es cualquier cosa, no es una margarita, no es una hierbabuena, no es una menta, que cada planta tiene su historia, ¿sí? Pero cuando es una planta de esta envergadura, ¿sí? Bueno, aquí hay algo que se nos quiere comunicar. Entonces, y sobre todo en estos tiempos, ¿sí? En donde, o sea, producimos contenidos, o parece que producimos contenidos así, acelerados, sino porque si no no figuramos acá, porque si no la gente se va a olvidar de nosotros, no. O sea, creo que en este ritmo vertiginoso de virtual, también hay espacio para la lentitud y lo que se mueve lento. Hay que ganarlo, ¿no? Y bueno, digamos que eso es a lo que le apuesto yo y en lo que creo yo sí, porque ya he vivido demasiado ese acelere, ya en mis otras vidas en este plano ya es como, no quiero eso para mí. Y Storyteller nace de ir un poco a contratiempo, de tener tiempo para crear una historia, sea para crearla, sea para contarla, sea para enseñar a otros a crearla. Entonces es ir lentamente. Así que Así, acercarnos al agua, Quetzal. acercarnos al agua y volver a ella, a lo no humano. Ay, me meto ahí en tu cuadro. Ay, 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 sí, ¿qué más quisiera yo? Yo aquí estoy rodeada de nieve. Yo estoy, bueno, estoy viviendo ahora en Montreal. Que tú, no se nos olvide decir eso, que tú estás en Galicia, ¿no? Sí, estoy en Galicia y tú en Montreal, madre mía. Tengo el Esto río San Loján al lado, pero río es río. No es mar. no Pero es bueno, tengo que más. ir allá a hacerle mis libaciones también al río porque es necesario. Mm. Sí, da la vida da la vida. Exactamente. Sí, Pues que está muchísimas bueno. gracias, mi bella, y a toda la Bien, audiencia. Estaremos vale, atentos también a los comentarios que dejéis después, porque por esto que ha pasado, pues lo leeremos después. Y, perfecto. y nada, ojalá tengamos más encuentritos como este, Doris, más adelante, ya lo dejamos ahí. Sí, Y nada, quedamos emplazadas a escuchar esta historia maravillosa de la cola de vale. caballo. De acuerdo. Un abrazo y mil gracias. Mil gracias. Chao. A ti y a todo lo que vive allí. Gracias. Sí. Chao, bella. Chao, chao, chao.